Muy buenos días, amados hermanos en Cristo y amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube. Reciban un fraternal saludo en el amor de Cristo. Es nuestro ruego y oración que la gracia y la paz abunde en vuestros corazones hoy, mañana y siempre. En esta mañana le compartiré un sermón titulado El pozo de la desesperación y la liberación del Señor. Salmo 40, versículo número 2. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Pero antes de escuchar la palabra de Dios en la exposición de la Escritura, roguemos al Señor que condescienda con nosotros una vez más, hable a nuestros corazones, nos conceda ver su gloria y de esa manera seamos transformados en nuestras vidas para vivir con gozo y paz en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, te alabamos, te glorificamos. Exaltado sea tu nombre por siempre. Oh Señor Dios nuestro, nosotros te bendecimos y te rogamos que donde quiera que hay una iglesia en este día tuyo, se reúna en los cuatro vientos del planeta para que alabe y proclame que tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti, que tú eres un Dios que te deleita en salvar, que tu amor es para con los hijos de los hombres. Oh Dios bendito, te damos gracias porque en tu amor enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo. En tu tiempo y conforme a tu voluntad, hacer la obra más preciosa del universo. Dar su vida por hombres y mujeres pecadoras. Porque tú eres un Dios que te deleita en salvar. Venimos a ti a rogar de la buena influencia de tu Espíritu para que tú nos hable al corazón y abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver tu hermosura, que tú eres Dios misericordioso y compasivo, que tú quieres hacernos bien. Además de eso, nosotros te rogamos que te acuerdes de lo que somos pecadores, y que tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. Sé propicio a nuestras debilidades. Y te rogamos también que al oír tu palabra suceda que nos levantemos de la silla para alabar tu precioso nombre, para exaltar tu nombre eternamente y para siempre. Oh Señor Dios nuestro, a eso en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El pozo de la desesperación y la liberación del Señor. Saben ustedes que estamos a principio del año 2021 y hemos de ver que Dios en el año 2020 vivimos por 7 meses en la República Dominicana en unas situaciones difíciles y de mucha incertidumbre, pero la misericordia de Dios
nos sustentó y nos trajo hasta el 2021. Ahora, en este principio de año, en el 2021, en nuestra nación y en el mundo hay más contagio del coronavirus, más restricciones y distanciamiento social por medidas sanitarias con la finalidad de preservar vidas. Algunos dicen, nos están apretando más, pero por otro lado, algunos quisieran promover que el mundo ya pronto se va a acabar, que en el futuro las cosas van a ser peores a causa de la pandemia, a causa de la política en los Estados Unidos y de los nuevos gobernantes que van a dirigir esta nación. Todas esas cosas y otras situaciones difíciles nos llegan y pudieran llevar a algunos a caer en la intranquilidad de sus corazones, en angustia, desasosiego, depresión. A otros perderán la esperanza sobre el futuro aquí en la tierra. Pero he aquí, amados hermanos en Cristo, la Escritura nos dice que el creyente vive por fe andamos y no por vista. Necesitamos vivir por fe, confiando en aquello que no se ve, que Dios está ahí, que Dios es espíritu, que Dios nos puede sacar como ha sacado a muchos de circunstancias difíciles en el pasado. Sí, amados hermanos y amigos, Dios a nosotros por medio de la fe nos permite ver y recordar lo que Él ha hecho en el pasado y seguir confiando en su gracia. Nos puede librar de los peores momentos de la circunstancia presente. Y también nos pueden, el vivir por fe en Dios, confiando en su gracia venidera, también nos puede librar de muchas circunstancias que surjan en el futuro. El futuro, por muchos dolores que traiga, por muchas aflicciones que traiga, está lleno de las obras y de los planes de misericordia de Dios, y no podemos perder eso de vista. El futuro está en manos de Dios, no en nuestra imaginación. Uno de los beneficios que nosotros encontramos en la lectura de los salmos y en toda la Biblia es que nos muestran la vida de los creyentes, de los santos del pasado, tal como son, hombres comunes y corrientes, llenos de debilidades, que experimentaron en situaciones difíciles el favor y la gracia del Señor Jesucristo. El texto que nos ocupa contiene la expresión del salmista de una situación de tribulación en el pasado y cómo él respondió en aquella ocasión. Luego, a través del Salmo 40, podemos ver su experiencia con Dios. La experiencia pasada con Dios lo impulsó a buscar a Dios en la circunstancia presente. Eso haremos si Dios quiere. Buscar a Dios en la circunstancia presente, de la misma manera que David lo buscó y nos los expresa en el Salmo 40. En el Salmo 40. Mire usted conmigo la experiencia de David con Dios en el pasado. Y no estaba exenta de sufrimiento.
en el pasado. Versículo 1 del capítulo 40. Al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Ven ustedes que la experiencia de David en el pasado de su vida, que esperó en Dios, que clamó a Dios, que Dios lo sacó del pozo de la destrucción? Entonces, a partir del verso 11, en este capítulo 40 del salmista, nos narra su experiencia que lo impulsó a glorificar a Dios en la circunstancia presente. Ahí estamos tú y yo, en el presente. Dice él en el versículo 11, tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden continuamente. Verso 13. Señor, tenga bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Versículo 17. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado en el presente, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Quiera el Señor, amados hermanos y amigos, que esta experiencia del salmista sea usada por la buena influencia del Espíritu Santo para darnos a conocer la experiencia de David en el Salmo 40, para que le imitemos y podamos vivir en la presente circunstancia para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Veamos entonces el texto del presente estudio. El texto en el cual nos vamos a centrar primeramente es el Salmo 40, versículo 2. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. El texto pudiera desglosarse de esta manera. El estado en que se encontraba este buen hombre de Dios. Y segundo, la liberación que el Señor hizo de sus circunstancias angustiosas. El estado en que se encontraba David y la liberación del Señor. Esos son los dos puntos que vamos a estar trabajando en esta mañana. Empecemos entonces con nuestro primer punto, el estado en que se encontraba el rey David. Ciertamente, amados hermanos y amigos, no estamos muy informados cuál fue la situación específica que vivió David cuando escribió estas palabras del Salmo 40. Pero una cosa vamos a decir en cuanto a la palabra me sacó del hoyo de la destrucción. La Biblia de las Américas dice hoyo de la destrucción, pero esta misma palabra, la Biblia Reina Valera del 60 la traduce desesperación. Me sacó del pozo de la desesperación. Y esa es la terminología que vamos a estar usando para referirnos al estado en que vivió el rey David. Así que con esta figura, el pozo de la desesperación, nos vamos a imaginar que cualquier ser humano puede caer en un pozo
lleno de lodo cenagoso, y que cada vez que intenta sacar un pie, se hunde más en el fondo del pozo. Y le da la sensación que se le está acabando el aire. Empieza a perder la esperanza. Te sientes incapaz de salir o impotente de ese pozo o de ese hoyo. Y piensa que va a ocurrirte lo peor y que estamos al punto de perder la vida. Eso pudiera decirse de alguien que caiga en un pozo literalmente. Pero estamos hablando de una figura del lenguaje para referirnos al estado de ánimo que se encontraba el salmista en aquella situación. Para ti y para mí, estar en el pozo de la desesperación es tener un estado de ánimo, un estado de tensión y de frustración, de miedo, donde estamos perdiendo la esperanza. Llegamos a sentirnos impotentes en la situación en que nos encontramos, con la experiencia de que nos ocurrirá lo peor si no alcanzamos lo que queremos. Describe la situación de caer en un hoyo sin esperanza de salir de él, una situación que puede llevar al ser humano a impacientarse, a enojarse, a irritarse, a desesperarse. Y tú y yo hemos caído en eso muchísimas veces, en un estado de desesperación, impaciente, enojado, porque no podemos alcanzar lo que queremos en el momento. Y quisiera decirle algunas situaciones que se comparan a la situación de David y que he hablado con alguna otra persona que se sienten desesperada o desesperado en algunas situaciones. Por ejemplo, alguien pudiera caer en el pozo de la desesperación bajo la presión de compañeros, sea de estudio, de trabajo, el jefe, el esposo, la esposa, la presión de algún compañero. Y hablando de estudiantes y de nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, hay presiones que vienen por acoso. Hay presiones que vienen a nuestras vidas por abuso. También entramos en desesperación cuando hay problemas económicos grandes. Nos impacientamos grandemente cuando alguien nos promete algo y no lo cumple. Nos impacientamos y llegamos muchas veces a desesperar cuando hay problemas de salud con una enfermedad terminal o prolongada. También muchos de nosotros se van a identificar con esta situación de nuestro país que nos pone impaciente al extremo. El congestionamiento o el tapón en el tránsito en algunas ciudades de nuestro país, la República Dominicana. Sí, yo tengo que hablar de mi país porque esa es la realidad en que vivimos. El temor a cosas que vendrán en el futuro. He visto eso y lo he palpado, que piensan que la situación política de los Estados Unidos y los nuevos gobernantes nos van a traer mucha zozobra, mucho desasosiego a nivel de la iglesia, a nivel personal, a nivel con nuestros hijos, a nivel económico.
Otra cosa que pudiera llevarnos al desasosiego, al pozo de la desesperación, es un sentimiento de culpa por el pecado cometido. Otra cosa también es por el estado de dependencia y adicción a malos deseos que llevan a la gente a una situación desesperada por conseguir cualquiera que sea la forma, es decir, robando, matando y mintiendo, nos lleva a desesperar para conseguir esa cosa, para darle rienda suelta a los malos deseos, para conseguir lo que queremos. Otras cosas que nos llevan a la desesperación son los conflictos que surgen entre personas. Hay también situaciones en la vida de nosotros que nos dan duro emocionalmente. Por ejemplo, una decepción amorosa, así le llaman algunos, cuando tu novio o tu novia te abandona sin causa, sin razón justificable. Otra cosa que pudiera llevarnos al pozo de la desesperación es estar o vivir sufriendo persecución. También no podemos sentir en una situación sin esperanza por una pérdida inesperada o por ser frustrado de una meta que ahora no podré alcanzar. Son una serie de cosas que yo quise compartir y que le expreso que cualquiera de nosotros puede caer en un estado de angustia y desesperación como estaba el rey David, y que lo expresa aquí en el versículo 2. Ahora, la pregunta del $1.000.000, muy importante esto: ¿cómo David encontró liberación del pozo de la liberación, del pozo de la desesperación? Sí, mi amado hermano, es para mí muy importante que aprendamos por las Escrituras cómo David salió del pozo de la desesperación, cómo se liberó, cómo luchó con esa circunstancia difícil que tocó su vida o la de su familiar y que le trajo mucha incertidumbre. Bien, entonces, ¿qué hemos de hacer para salir del pozo de la desesperación, de ese estado en que estaba el rey David, que muchos de nosotros muchas veces caemos ahí? Lo primero que el rey David hizo es esperar en Dios. Versículo 1. Vayan anotando. Lo primero es, él esperó en Dios. Su esperanza, amados hermanos y amigos, no estaba en el gobierno de turno. Su esperanza no estaba en ninguna de las criaturas. Su esperanza estaba en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Es preciso señalar además que David no trató de salir del pozo de la desesperación por sus propias fuerzas. Sí, hay muchos de nosotros que tratamos de resolver los problemas sin Dios,
sin tomar en cuenta a Dios, sin buscar a Dios. He aquí el salmista esperó en Dios. Dice aquí, verso 1, al Señor esperé pacientemente. Y para los hermanos de la Iglesia Bautista de la Gracia, que estamos memorizando Deuteronomio 7, versículo 9, cae muy bien lo que David hizo en primer lugar para salir de la desesperación, de la situación angustiosa en que estaba viviendo, que es lo que dice Deuteronomio 7, 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Y nosotros criaturas. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. De manera que todos aquellos hijos de Dios que están temerosos, angustiados en las persecuciones del presente, debemos esperar en el Señor. Solo Él puede librarnos. Amados hermanos y amigos, nos hicimos una pregunta: ¿cómo David salió de esa situación angustiosa? Nosotros los cristianos debemos pasar de tener mucho conocimiento en la cabeza a poner en práctica lo que conocemos. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios. En la vida cristiana tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque solo Él decide cuán rápido concedernos la liberación o cuándo lo retarda. Dios está en control. Dios es Dios, Dios fiel. Repito, solo Él decide cuándo conceder la liberación. Y solo Él, según su sabia voluntad, puede retardar la liberación de la situación en la que nos encontramos. Debemos aprender a esperar en Dios. Estamos en una pandemia del coronavirus y solo Él sabe la fecha en que nos va a librar de esto, del distanciamiento, del distanciamiento social, del confinamiento, de las restricciones, de las dificultades económicas y otras dificultades que arrastra el coronavirus. Sí, amado hermano, tenemos que aprender a esperar en Dios. Solo Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra cosa que quiero señalar en esto de que el salmista esperó en Dios es que él esperó con muchas expectativas. Es como cuando viene alguien a visitarnos en nuestras casas. A veces salimos afuera a ver si viene, a ver si ya vemos un carro acercarse, la persona está llegando. David esperó con mucha expectativa. Mira cómo lo dice el verso 1. Al Señor esperé pacientemente. Primero él esperó en Dios, en el Señor. Ahora él dice que espera con mucha expectativa. Y ¿sabe qué, amado hermano y amigo? David no nos dice
¿Cuánto tiempo esperó para que Dios lo liberara? ¿O cuánto tú y yo debemos esperar a que Dios nos libere del coronavirus? Eso no lo dice la Biblia, no lo dice. Entonces, si nosotros no sabemos en qué tiempo va a llegar Dios en nuestro auxilio, lo más sabio es que esperemos. Ahora bien, esperar en Dios implica rendirse a Dios, rendirse confiadamente en Dios. Le voy a poner una ilustración. Es casi imposible salvar a un hombre que se está ahogando en el agua, en el río, cuando está manoteando en medio del pánico, tratando de salvarse él mismo y cogerle la camisa al otro y al que lo quiere salvar. Sin embargo, cuando la persona se tranquiliza, puede ser rescatado, confiando en la instrucción del rescatador. Es una realidad. Y eso lo vemos en la vida real. Cuando alguien se está ahogando y quieren rescatarlo, si empieza a tirar gritos y a moverse, bueno, yo creo que se ahogan los dos. Sin embargo, cuando esa persona confía en el otro, en el que le extiende el brazo y le da instrucciones de cómo seguirlo, entonces puede ser rescatado del agua. Hemos dicho que David esperó con mucha expectativa, según lo que nos dice este versículo 1. Y que esperar en Dios implica rendición, rendirse a la voluntad de Dios. Ahora, el texto también nos dice, aquí en el versículo 1, la manera en que tú y yo debemos esperar. Presta atención, amados hermanos y amigos, porque le decía que tenemos que ser sabios en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Mira cómo dice el versículo 1, vuelvo otra vez. Al Señor esperé, ¿de qué manera? Pacientemente. Hermanos, amigos, la paciencia es una virtud muy escasa en todas las épocas, pero en especial ahora en la actualidad, donde abunda la tecnología, los dispositivos, la computadora, el internet, la comunicación a través de satélite, fibra óptica y otros medios que no son malos si se usan apropiadamente para el bien de otros y de nosotros mismos. Repito, la tecnología y la comunicación son cosas muy beneficiosas para el hombre, que Dios le ha dado la capacidad al hombre de transformar la creación para el bien del hombre. ¿Qué pasa? Que he dicho que la paciencia es una virtud muy escasa, especialmente en estos tiempos. Si queremos comunicarnos con una persona en Europa o en América, con un clic nos estamos comunicando. Si queremos, si pasa un acontecimiento en esa región, Europa, América, podemos ver en tiempo real, de forma instantánea. No hay lugar para la paciencia. Cuidémonos, como he dicho, del síndrome del microondas y creer que podemos salir de las circunstancias difíciles de nuestra vida con una varita mágica. ¡Tidín! No, amado hermano, no, amado hermano. No podemos salir de forma instantánea. David esperó pacientemente el tiempo y la gracia de Dios para salir de la situación angustiosa y desesperante. Quisiera
que me acompañe, por favor, a Santiago capítulo 5 y al versículo número 10, para que veamos lo que el apóstol Santiago nos deja escrito también como algo que pasó en el pasado para que nos sirva a nosotros ahora en el presente, cuando estemos o no estemos en circunstancias difíciles como la que estamos viviendo. Santiago capítulo 5 y el verso 10 hasta el 12 voy a leer. Hermanos, toma como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sí, yo sé, amado hermano, a ti, a mí no nos gusta sufrir, ni somos masoquistas. No nos gusta sufrir, pero tenemos que aprender en medio de circunstancias difíciles a esperar en Dios pacientemente. Verso 11. Mira que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso, hermano. En la circunstancia presente, no quite tu vista de aquel que es misericordioso y muy compasivo. Lo voy a dejar hasta el versículo 11, versículo 10 y 11 solamente. Mi punto es que el primer paso, diríamos, de cómo luchar con circunstancias difíciles, cómo David encontró liberación, en su experiencia, él esperó en Dios, no en las criaturas. Al Señor esperé, ¿y de qué forma? Pacientemente. Que cada cristiano tiene que cultivar, rogarle al Señor que por la buena influencia del Espíritu nos dé ser paciente. Esta virtud o este fruto del Espíritu ha de dirigirnos en primer lugar en circunstancias aflictivas. ¿Y por qué dije que no podemos quitar nuestra vista del Señor, que es muy compasivo y misericordioso? Porque hay suficiente poder en Dios para ayudarte, aunque estés débil. Hay suficiente gracia en Dios para ayudar a cualquiera de sus hijos en circunstancias difíciles. Bueno, en primer lugar, David esperó en Dios. En segundo lugar, David clamó al Señor. David se dedicó a la oración en medio de las circunstancias difíciles. Tiempo de aflicción, tiempo de oración. Mira cómo dice en el versículo número 1. Al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él invocaba al Señor probablemente de día y de noche. Nunca dejó de luchar. Él oyó mi clamor. Nunca dejó de luchar hasta que Dios le concediera la bendición. Él esperaba en la fidelidad y compasión de Dios. Dios era su apoyo y su consuelo. Él estaba seguro que Dios lo libraría de la angustia, que no se tardaría.
y que aunque se demorare, vendrá y no llegará tarde. Vendrá y no llegará tarde. ¿Qué decirte, amado hermano? Clamemos a Dios para obtener liberación. Clamemos a Él para obtener liberación. Llama la atención en el versículo 1 que dice de Dios, aunque David esperó pacientemente y clamó a Dios, dice en el versículo 1, en la segunda parte, y Él se inclinó a mí. Oh, amado hermanos y amigos, esta frase, Él se inclinó a mí, habla que el Rey del universo condesciende con personas comunes y corrientes, condesciende con personas pecadoras, y Dios en su bendita gracia ama que clamemos a Él. Él ama que clamemos a Él. Él es un Dios de gracia. Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Ustedes saben que clamar al Señor es derramar el alma de manera afectuosa y reverente, esperando que Dios en su gracia haga su voluntad. Eso es lo que debemos practicar. Eso es lo que debemos practicar continuamente. Orad sin cesar, dice Pablo a los tesalonicenses. Ahora bien, hemos visto hasta aquí que el salmista esperó pacientemente en el Señor, en el que lo podía liberar. Y también clamó al Señor y Dios en su gracia se inclinó a él. Nuestro segundo punto es que el Señor lo liberó a David. Tal como dice el versículo 2, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Antes de desarrollar un poco el segundo punto, que el Señor libera a David, quisiera en este momento dirigirme a aquellos amigos que nos escuchan y que continuamente vienen a escuchar la palabra de Dios en nuestra iglesia y que la escuchan a través de las redes sociales. Amado hermano, amado amigo que me escucha, en este mundo hay dos tipos de personas: los convertidos a Cristo y los que todavía no se han convertido. A ti te hablo, al que todavía tú no te has convertido, niño, joven, adulto que me escucha, escucha esta palabra de gracia para ti. Cristo vino a salvar a pecadores. ¿Eres tú pecador? Sí, tú necesitas a Cristo. Por la experiencia del salmista, tiene que clamar a Dios misericordia por tus pecados, porque tú no puedes seguir arrastrando las culpas de tu pecado. No puedes seguir siendo un esclavo del pecado, porque todo el que hace pecado es esclavo de él. Tú no puedes estar aquí en este mundo sin librarte de las consecuencias del pecado después de la muerte en el fuego eterno que nunca se apaga del infierno. Entonces, te repito, Cristo vino a salvarte. Cristo vino a salvarte. ¿Qué vas a hacer? Confía en Él y clama a Él y Él te librará. Señor, perdona mis pecados. Líbrame de la esclavitud del pecado y líbrame de las consecuencias del pecado. Perdóname.
y Él está atento. El que viene a Él no le echa fuera. Ahí mismo donde tú te encuentras, clama a Él: Señor, perdóname. Tú eres un Dios que pagaste por todos mis pecados en la cruz. Confío en ti, perdóname y dame el regalo de la vida eterna. Clama a Él y vivirás. Estamos en nuestro segundo punto del sermón. Consideramos el estado del salmista. Antes de tocar el segundo punto, el salmista estaba en un estado de angustia y desesperación. Y explicamos un poco, graficar ese estado. Y vimos también, hicimos una pregunta: cómo David salió de ahí y cómo luchó con la desesperación. Y vimos que fue esperando en Dios, que el Señor es el único que lo puede librar, que él aprendió a esperar en Dios y lo hizo de manera paciente. Y ahora estamos considerando la liberación del Señor. Versículo número 2: me sacó del hoyo de la desesperación. Dios, a su debido tiempo, con la paciencia que tuvo que obrar en David, la oración que finalmente prevaleció, en la experiencia consoladora de la gracia de Dios, David fue sacado de esa situación angustiosa. Y quisiera, para los que llevan nota, quisiera en medio de este segundo punto y de la liberación que Dios hizo de David del pozo de la desesperación, que tú y yo veamos la experiencia consoladora de la gracia de Dios en David en medio de la situación. La experiencia consoladora de la gracia de Dios. Oye bien, en primer lugar, podemos ver la gracia de Dios en David porque Dios se inclinó a él y oyó su clamor. El Rey del universo condescendió. Eso es gracia. En segundo lugar, dice David aquí en este versículo 2: me sacó de las inquietudes de mi alma. Me libertó cuando mi alma estaba en cuidados intensivos, en el pozo de la desesperación. Eso es gracia. Me sacó del pozo de la desesperación. En tercer lugar, dice aquí: asentó mis pies sobre una roca. Eso es gracia. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo usted dice que él asentar a David sus pies sobre una roca? Bueno, si tú puedes ver la figura de este versículo 2, él estaba en una situación angustiosa de desesperación, en un fango, en un hoyo que no podía salir, y ahora Dios lo saca de una situación de inseguridad a un lugar seguro, sobre la roca. Sobre la roca. De manera que del texto se infiere que Dios en su gracia lo llevó de una situación insegura, desesperante, a un lugar seguro. Amado hermano en Cristo que me escucha, Dios te va a librar de la presente circunstancia del coronavirus. Tarde o temprano, el dolor y el sufrimiento te va a llevar a un lugar más seguro. Y si no te lleva a un lugar más seguro en esta vida, un día, tarde o temprano, Dios te va a llevar al mejor lugar del universo, el cielo, por los méritos de Cristo.
Amado hermano, no es lo mismo caminar en un lugar, en una situación difícil, en tierra movediza, que vivir y caminar sobre roca. No es lo mismo. Hay mucha seguridad. Procura salir del estado de angustia, esperando en Dios pacientemente, clamando a Él. La gracia te va a traer a un lugar más seguro. Y ¿sabe lo que yo pienso de esta situación en la que vivimos actualmente? Que yo espero que Dios esté usando este breve y momentánea aflicción para prepararnos para ir al lugar más seguro del universo, el cielo. No habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá desesperación, no habrá pecado, no habrá angustia, ni dolor. No habrá pérdida, no habrá oportunidad a la desesperación. Dios nos ha prometido llevarnos por los méritos de Cristo a aquel lugar donde está Cristo. Hemos visto como parte de la gracia consoladora de Dios que Dios se inclinó a Él, que lo sacó del pozo de la desesperación, que puso sus pies sobre roca. En cuarto lugar también, que Dios lo llenó de alegría y de paz. Mira cómo dice el versículo número 3. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Hay muchos de nosotros que nos gustan las canciones antiguas, pero he aquí lugar para nuevas canciones del grupo de alabanza. Así que tú puedes sugerir cualquier otra canción nueva. Me vas a permitir, porque en este momento, por la buena influencia del Espíritu, yo doy gracias a Dios que Dios me sacó de la esclavitud del pecado, que me libró de la condenación eterna en el infierno, y por eso quisiera que mi boca traiga un cántico de alabanza a nuestro Dios en esta hora. Y dice así una canción. No pretendo ser artista, no tengo voz para interpretarlo, pero como Dios mira el corazón, ahí te vas. Una canción que tú sabes. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me has lavado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Así que perdonen los artistas, pero quería experimentar lo mismo que el salmista experimentó. Que Dios llenó su corazón de alegría y de paz, aún en medio de las circunstancias. Hemos visto la gracia de Dios consolando a David, consolándonos a nosotros, que Dios se inclina a nosotros y oye nuestras oraciones, que nos saca del pozo de la desesperación. 3, que puso mis pies sobre la roca. 4, que llenó nuestro corazón de alegría y de gozo con un cántico nuevo. En quinto lugar, mucho, dice el versículo 3 en la segunda parte, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor.
lo que David está diciendo ahí. Que aquellos que todavía no son creyentes verán la gracia de Dios obrando en la vida de él, temerán y se convertirán a Cristo, confiarán en el Señor. Al ver esto, la gracia liberadora del creyente en medio de la angustia traerá a otros a los pies de Cristo, a confiar en Él. El salmista invita a otros a hacer de Dios su esperanza. Oh, amado hermanos y amigos, que quiera Dios poner cántico en nuestros labios y que la obra de la gracia de Cristo en nosotros sea palpable a todo lo que nos rodea, que nos capacite para seguir evangelizando. Otros lo verán y se salvarán. Una de las cosas que yo creo es que esta presente circunstancia de la pandemia del coronavirus ha de prepararnos por medio del poder del Espíritu y su palabra, ha de prepararnos para nosotros, siendo librados de esta y siendo librados de la cruz de Cristo, salgamos a evangelizar con nuestras palabras y nuestro ejemplo. Por eso les decía, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, a responder bien en medio del sufrimiento. En resumen, de un estado difícil de dolor, de sufrimiento, de desasosiego en el pozo de la destrucción como David, él esperó en el Señor de manera paciente, con humildad clamó al Señor, que a su debido tiempo lo libró y lo sacó de la angustia y la desesperación, lo llevó a un lugar seguro. Entonces cantó un cántico de alabanza al Señor por su gracia, para que otros vean y se conviertan. Termino, amados hermanos y amigos, con una pregunta de reflexión. Dios tiene respuesta y solución a los momentos más difíciles de tu vida. ¿A quién acude en momentos de angustia y desasosiego? ¿Tiene Dios un propósito para tu bien al permitir que la aflicción toque tu vida o la de tus familiares? Porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, al propósito de Dios. Todo obra para bien en los creyentes. Otra pregunta de reflexión. ¿Puede Dios librarte de situación de dolor, angustia? Y de un estado de desesperación. ¿Puede Dios librarte de esas creencias tuyas que tú tienes, que el futuro va a ser peor en tu vida? ¿Y dónde está Dios? No tiene el control y el poder, y Él va a hacer lo que está determinado y decretado según su voluntad, aquí y donde quiera en todo el mundo. ¿Puede Dios librarte en las situaciones futuras? Son preguntas que te hago para reflexión. El profeta Jeremías responde a la pregunta en el Jeremías 32:27, no lo busque. ¿Puede Dios librarte de situaciones de angustia y desesperación? Oye las palabras de Dios en Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?
Amados hermanos y amigos, hay suficiente poder en Dios para ayudarte. Hay suficiente gracia para Dios hacerle al bien a pecadores desesperados que no merecen su favor. Confía en Él. El salmista invita a otro a hacer de Dios su única esperanza. Termino leyendo el versículo 4. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. ¿Cuáles son los bienaventurados? Los que confían en sí mismos, en el poder de sus fuerzas, que buscan en filosofías humanas remedio a su desesperación. Bienaventurados los hombres que hacen del Señor su esperanza, su confianza. Solo Él puede obrar en tu favor. Solo Él tiene el poder. Solo Él es un Dios de gracia. Amados hermanos y amigos, ruego que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial y Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos. No hay Dios como tú. No hay obras que igualen tus obras. Oíste el clamor de David y lo libraste. Oh Señor, libra a tu pueblo. Y oh Señor, como tú enviaste a Cristo como poderoso Salvador, libra a aquellos que todavía no son creyentes, líbralo del infierno, líbralo de la corrupción del pecado en sus vidas, de sus malos deseos. Tráelo a disfrutar de tu gracia, de tu inmensa compasión.